Bien, ¿pueden escucharme? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bien, estoy Se acopla y aturde. bien. Denme un minuto entonces. Les voy a pedir que se vayan anotando en el chat. Buen día, profe. ¿Está tomando asistencia o hay que ponerla en el chat? Dijo que al lado. Bien, buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Ahí sí le escucha bien. Sí, no tuve manera de solucionar el inconveniente de sonido con la computadora, así que voy desde el celular hasta solucionarlo. Bien, les comento cómo vamos a trabajar en esta clase y en las que quedan, que sean en virtualidad en realidad. Vamos a hacer trabajos de escucha en los que ustedes van a estar trabajando en grupos o bien solos, ¿sí? Yo les voy a dar las indicaciones para las actividades y se van a poder desconectar para realizarlas. ¿Por qué? Porque no vamos a agregar contenidos nuevos que vayan a incluirse en el parcial. Ustedes ya han presentado sus borradores, van a recibir en el transcurso de mañana la devolución al correo. No hay grandes cambios para hacer a lo que han presentado, puede haber algún agregado, alguna observación mínima, pero no hay contenidos nuevos, ¿sí? Entonces las prácticas que nos van a quedar a hacer en virtualidad tienen que ver con ejercicios de escucha y detección de información, ¿sí? Entonces, para la clase de hoy, ustedes tienen una actividad corta que involucra dos partes. En la primera es el llenado, el completamiento de un cuadro, ¿sí? Y la segunda parte es un ejercicio de audio, es un diálogo, ya están los audios cargados en la carpeta de las actividades. Ustedes van a utilizar para la segunda parte el audio que dice ejercicio número 3.
Para el caso de los primeros ejercicios, vamos a conversarlos un poquito, yo los voy a guiar en la resolución, pero la idea de esta clase es que ustedes trabajen solos o bien para la segunda parte, sobre todo a partir del ejercicio 3, con los mismos compañeros con los que ustedes han realizado la actividad, la primera parte del parcial, ¿sí? Con aquellos con los que van a presentar también la segunda parte cuando nos veamos en clase presencial. Entonces, para la primera parte de esta actividad, nosotros vamos a leer la información del cuadro de verbos modales que tenemos en el punto 1. Tenemos que producir traducciones tratando de evitar el uso de diccionario cuando sea posible. Vamos a tratar de evitar googlear información de antemano. Luego vamos a hablar sobre la función de estos verbos dentro de una oración y cómo se utilizarían en el contexto de la salud. Para el punto 2 les voy a proponer escuchar un audio para poder completar algunas oraciones con el uso de los verbos modales y ya a partir de punto 3 y punto 4 ustedes van a poder desconectarse para hacer un ejercicio de escucha, que es un diálogo entre un enfermero y un paciente, detectar la información y marcar en el cuadro los datos, ¿sí? Todo lo que es punto 3 y punto 4, la idea es que lo hagan de forma individual y consulten con sus compañeros de equipo de parcial para que acuerden si todos han escuchado lo mismo y han marcado la misma información. ¿Por qué? Porque después me van a poder presentar el día de la clase presencial una hojita de esta resolución que hagan con el nombre de todos los integrantes del grupo como si hubiesen trabajado la escucha todos juntos, ¿sí? Entonces, vamos al primer ejercicio. Para hacer esto vamos a tener que leer, ¿sí? Como estoy desde el teléfono no les voy a proyectar, pero vamos a ir leyendo las actividades que ustedes tienen en la hojita. Pueden ir mirando desde el archivo o de la hoja impresa si lo tienen. Hay una pequeña explicación sobre los verbos modales. Dicen que son verbos auxiliares que expresan posibilidad, obligación, capacidad y permiso. ¿Por qué son verbos auxiliares? Porque acompañan a otro verbo, ¿sí? Necesitan de otra palabra para tener sentido, necesitan de otra acción. Un verbo que está en infinitivo, un verbo que no se conjuga, ¿sí? Y sirven para indicar la actitud de la persona que habla hacia la acción que realiza. En el cuadro yo menciono 5 verbos modales, hay más, ¿sí? Acá hay una selección de los que más podemos llegar a utilizar en el contexto de la salud y en el contexto de una conversación con un paciente, ¿sí? Vamos al primer caso. El primer verbo modal que se menciona es el verbo can, que significa poder, ¿sí? La función de el verbo can dentro de un mensaje, dentro de una oración, es expresar la habilidad, posibilidad o permiso. Expresar habilidad quiere decir lo que puede una persona hacer, la habilidad que tiene de hacer algo. La posibilidad indica algo que también la persona puede hacer, que existe la opción de que eso que pueda realizarse, o bien dar un permiso, ¿sí? Y en un ejemplo que hay en el cuadrito que dice ejemplo 1 para ustedes, está en inglés y ustedes deberían escribir en español una traducción con sus palabras. Dice, the patient can walk short distances with assistance. Repito, the patient can walk short distances with assistance. The patient. ¿Quién es the patient? Los pacientes. El paciente. Ok, el paciente, porque está en singular, ¿sí? Si tengo en cuenta que la palabra can significa puede, el paciente puede walk
Short distances. Walk es caminar. Ahora ustedes completen la idea. El paciente puede caminar. ¿Qué será short distances? Corta distancia. Bien. ¿Y with assistance? Con un asistente, una asistencia. Con asistencia. El paciente puede caminar distancias cortas con asistencia, con ayuda, ¿sí? Esto es una habilidad, una posibilidad o un permiso. ¿Qué creen ustedes? Posibilidad, profe. Una posibilidad. Ujú. ¿Puede ser una habilidad también? Sí, una Puede- habilidad. Ujú. Nos está indicando algo que ahora puede hacer el paciente, ¿sí? Entonces, para el caso del ejemplo 1, ustedes escriben en español lo que decía la oración. Fíjense que luego del ejemplo dice cómo se usa. Entonces les aclara un poco lo mismo que acabamos de charlar. Lo que puede hacer una persona ahora, y por lo general habla de capacidades del paciente. Hay un ejemplo 2. En el caso del ejemplo 2, ustedes no tienen que traducir, sino elegir una de las 3 palabritas, habilidad, posibilidad y permiso, para decidir el ejemplo, qué es lo que está expresando. Entonces vamos a leer el ejemplo 2, ¿sí? La N viene de nurse, enfermero o enfermera. La P de patient, paciente. Entonces un intercambio muy cortito. La enfermera o enfermero dice, can you rotate your hip? ¿Podés rotar tu cadera? El paciente dice, no, I can't. ¿Qué contesta el paciente? No, no puedo. No puedo. No puedo. En este caso, ustedes no tienen que escribir una traducción, tienen que elegir la función que cumple la palabra can, la palabra poder en este ejemplo. Va a expresar habilidad, posibilidad o permiso. Posibilidad. Ok, una opción. ¿Alguien opina algo distinto? Permiso, profe. Permiso, no en este caso, porque el enfermero o enfermera le pregunta al paciente si puede rotar la cadera, si puede mover la cadera y el paciente dice no puedo. No le está pidiendo permiso. Y una habilidad también. Tiene más que ver con la habilidad del paciente en ese momento, ¿sí? Y también está relacionada a la posibilidad. ¿Le es posible o no al paciente rotar la cadera? ¿Sí? Bien, esto que acabamos de hacer se va a repetir con los otros verbos modales. Fíjense que el segundo verbo modal que se presenta es could. Could es una forma condicional del verbo can, del verbo poder, ¿sí? Se usa en pasado, puede ser pudo, podía, ¿sí? Podría, y también habla de habilidades, pero se refiere no a una habilidad presente, sino a una habilidad en pasado. También sirve para pedir permiso, para hacer alguna sugerencia de forma más cortés, ¿sí? Y también para hablar de posibilidades. La diferencia entre can y could es que could es condicional o se usa para hablar en pasado, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que tienen 2 ejemplos. El ejemplo 1 es para traducir, el ejemplo 2 es para hablar de la función del modal. Ejemplo 1 dice, could the patient have an allergic reaction to this drug? ¿Podría el paciente? ¿Qué cosa? ¿Puedes repetirlo, ¿Una profe? reacción alérgica? Yes. Could the patient have an allergic reaction to this drug? ¿Podría el paciente tener, vamos anotando, una reacción alérgica a qué? A esta droga.
a esta droga. ¿Podría el paciente tener una reacción alérgica a esta droga? Esa es la traducción. ¿Y cómo está siendo usado ahí el verbo modal? ¿Para hablar de una habilidad? ¿Para pedir permiso? ¿Para hacer una sugerencia? ¿O para expresar una posibilidad? Posibilidad. Expresar una posibilidad. Posibilidad. ¿Es posible que el paciente tenga una reacción alérgica a esta droga? Muy bien. Entonces, ahora les toca a ustedes revisar el ejemplo 2. También hay un intercambio entre A y B. Acá son dos personas desconocidas conversando. Hay dos comentarios. Vamos a leer rápidamente. Cada comentario cumple una función. La persona dice, I couldn't sleep last night. Sleep es dormir. I couldn't sleep last night. Y B dice, you could take a painkiller. Niñez, adolescencia indígena con discapacidad inmigrante, ámbito y cambio climático. Sí, perdón. Veamos, ¿qué comenta la persona? No Sleep, puedo el dormir la sleep, noche ¿qué anterior. quería decir? Si puede Sleep, dormir. dormir. Y la persona acá dice couldn't. Fíjense que la palabra could está acompañada por un not. Entonces la persona dice, no, No puedo. no pude, ¿sí? Porque recuerden que could es para hablar en pasado o en condicional. No pude dormir last night, anoche. La persona B dice, you could take a painkiller. Recordemos, vamos para atrás, un painkiller es un analgésico. ¿Qué le dice la persona B? ¿Podrías tomar un analgésico? Bien, entonces, ¿qué nos da a entender esta idea? Que la persona A no durmió porque ¿qué tenía? Insomnio. Dolor. Dolor tenía. Tenía dolor, ¿sí? Ah, Porque la persona B le sugiere tomar un analgésico. Entonces acá ya acabo de usar una palabra súper importante. Fíjense, en la opción A, la persona está usando el modal para hablar de ¿qué? De habilidad en pasado, de permiso, sugerencia o posibilidad. Si dice no podía dormir anoche. posibilidad. Habilidad pasada. Posibilidad Habilidad. pasada. Ok, acá es donde ustedes pueden concordar o no, ¿sí? La persona no le fue posible dormir, no tenía la posibilidad de dormir o no podía, no tenía la habilidad de dormir. Cuidado con el tema de hablar de habilidades, ¿sí? Porque a veces se nos confunden los tantos con que recordemos que la habilidad por ahí nosotros la relacionamos siempre con talentos, ¿sí? No con aquello que cualquier ser humano puede hacer normalmente. Dormir podemos descansar todos, ¿sí? En este caso, esta persona no tuvo la posibilidad de dormir a causa del dolor. Ahora fíjense la contestación. ¿Cuál es la función del modal? La persona dice, ¿podrías tomar un analgésico? Sería una sugerencia cortés para mí. Ok, es una sugerencia. Muy bien. Si vamos a el tercer cuadrito, tenemos el modal must, que significa deber, y se utiliza para hablar de obligaciones, ¿sí? Una necesidad que sea imperiosa o una indicación estricta. La persona debe hacer algo y no es por antojo, ¿sí? Fíjense que cuando lean los ejemplos y el uso, se les da información que dice, indica una necesidad crítica o urgente. Se usa frecuentemente en protocolos, ¿sí? Hablamos desde el ámbito de la salud, ¿sí? El primer ejemplo para este verbo modal dice, you must wear gloves when handling body fluids.
You must, debes. La palabra gloves es guantes. ¿Qué serán body fluids? Fluidos corporales. Bien. Entonces, vos debes guantes, fluidos corporales. ¿Qué idea podemos armar? Vos debés usar guantes para la utilización de fluidos. Bien, vos debes usar guantes cuando handle es como manejar, ¿sí? Debes usar guantes cuando manejas fluidos corporales. Bien, la persona, ustedes como enfermeros, deben usar guantes, ¿sí? No hay discusión en eso. Es necesario por una cuestión de seguridad. Fíjense ahora el ejemplo 2. D, en este caso es un doctor. N es nurse. D dice, you must monitor the patient's oxygen saturation every hour. Y nurse dice, understood. Entendido. ¿Qué dice el médico? El doctor. Que está hablando de la monitorización de la saturación de oxígeno en esta hora, ¿puede ser? Cada hora. Ok, es una... Recuerden que must es deber, entonces, ¿cómo vamos a pensar en esto? Es el doctor dando una indicación. Cada una hora debe monitorizar la saturación de oxígeno. Bien. Y el enfermero o enfermera dice, entendido. ¿Cuál es la función de must, de la palabra deber en este ejemplo? Una obligación fuerte, una necesidad, una indicación estricta. Para mí una indicación Indicación. estricta. Una indicación estricta, una orden, ¿sí? Muy bien. Y nos quedan dos verbos modales. El have to, que es muy similar a must, significa tener que. La diferencia de este verbo modal con el anterior es que, si bien acá hay obligación, es una obligación externa, ¿sí? En el caso de los ejemplos que usualmente se utilizan con must, se mencionaba recién la palabra protocolos, ¿sí? Cuando uno piensa en protocolos, piensa en reglas establecidas o formas de comportamiento que ya están pautadas. En el caso de have to es similar, ¿sí? Pero tienen que ver con políticas o normas de carácter más institucional en todo caso, ¿sí? O obligación externa, dice. Vamos a analizar los ejemplos, ¿sí? Tiene un poco menos fuerza que el verbo modal must, ¿sí? Pero también indican cosas que se tienen que hacer. El ejemplo 1 dice, nurses have to follow infection control procedures. Follow significa seguir. Y acá, para tener una idea de lo que es infection control procedures, vamos a tener que traducir de atrás hacia adelante. Procedure es procedimiento. ¿Qué será un infection control procedure? Control del procedimiento infeccioso. Ok. Un control de procedimiento infeccioso, dicen acá, de infecciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo traducimos toda la idea del ejemplo 1? Nurses have to follow. Que la enfermera tiene que hacer un seguimiento del... Ok,
Enfermeros tienen que seguir procedimientos Para el control de infecciones. Ok, muy bien, esa es la idea. Ahora van a leer el ejemplo. Los dos. En este caso tenemos dos intercambios, por eso están un poquito separados. El primero es entre una nurse, una enfermera, enfermero, y la F viene de family, family member, miembro de la familia, ¿sí? Un intercambio cortito. Nurse dice, your husband has to wait outside. Y el miembro de la familia pregunta, why? ¿Por qué? ¿Qué persona es husband? Esposo. Esposo. Recuerden que have to, has to, es lo mismo, es tener que, según la persona que lo utiliza en la oración. Su esposo tiene que wait outside. Wait, esperar. ¿Y outside? Afuera. Su esposo tiene que esperar afuera. Y el familiar dice, ¿por qué? Y ahí termina el primer intercambio. ¿Cómo se estará usando en este caso have to, tener que? ¿Como una obligación externa o como una necesidad? Obligación externa. Ok. ¿Podría ser necesidad? Para mí sí, podría ser necesidad también. Necesidad. Claro, depende de la situación. Acá no hay mucho contexto, ¿sí? Acá no hay mucho contexto, entonces uno se puede imaginar qué puede estar pasando, si esto ocurre en la habitación, si de repente hay que hacer algún control y no puede estar el familiar presente, si hay otras personas en la sala, ¿sí? Entonces en este caso cualquiera de las dos opciones puede ser posible. Habría que tener más contexto. Vamos a la otra línea. La R viene de receptionist. Recepcionista dice, you have to fill this admission form. ¿Qué será? ¿Puedo volver a leerlo, profe? You have to fill this admission form. Fill es llenar. Que ¿Tenés que llenar el formulario de admisión? Yes. Usted tiene que llenar el formulario de admisión. ¿Esto qué será? Para mí ahí en este caso sería una obligación. Ok. Porque ¿en qué contexto nos imaginamos esta situación? Para la que está pidiendo el formulario. Exacto, esto no es una necesidad cualquiera, sino que es obligación de cualquier persona que ingresa a ser admitida, ¿sí? Llenar un formulario de información. Esto es para todos los que estén en la misma condición, ¿sí? Una obligación externa. Muy bien, y nos queda analizar el último modal del cuadro. Este modal, si ustedes ven la traducción que tiene abajo, should dice deba o debería. También es un condicional como could, ¿sí? Y sirve para dar consejos, sugerencias, recomendaciones o advertencias, ¿sí? Este se va a usar mucho en el ámbito de la salud y en las conversaciones con los pacientes porque tiende a ser una forma más amable de dar información al paciente o de repente de dar una orden que sea necesaria, ¿sí? En vez de usar un tono de orden para hablar con el paciente, se puede usar tono de sugerencia o recomendación. Entonces, este modal se va a utilizar un montón. Vamos a leer el ejemplo 1 para poder hacer una traducción. You should inform the doctor if symptoms worsen. Worsen es empeorar. You should inform the doctor. You es usted.
usted. ¿Qué quiere decir esta idea? Que debería informarle al doctor si los síntomas empeoran. Perfecto. Esa es la traducción. Usted debería, ¿sí? En forma condicional, lo vamos a decir, porque si traducimos debe, es como si estuviésemos dando una orden. Y esto en realidad es una sugerencia, una recomendación más amable. ¿Sí? Es una manera más amable de hablar con el paciente. Usted debería informar al doctor si los síntomas empeoran. Vamos al ejemplo 2, que en este caso no traducimos para anotar, sí para entender la idea y determinar la función del modal, ¿sí? Tenemos un patient y un doctor. El patient pregunta, "What should I do?" ¿Qué debería hacer? Y el doctor contesta, "You should rest and control your blood pressure twice a day." You should rest. Rest es descansar. Dice dos cosas este doctor. Que debería hacer. Que descanse y que se controle. Muy bien. ¿Qué controlar qué? Hasta ahí nomás llegué. La presión arterial 2 veces al día. Yes, la presión arterial 2 veces al día, dice, twice a day. ¿Cuál es la función del verbo modal en este intercambio? Una recomendación. Una obligación. Consejo y sugerencia. Ok. No podemos considerarlo una obligación porque este modal es un uso más amable, ¿sí? Un consejo, una sugerencia, ¿sí? Una recomendación, ¿sí? Nosotros, si bien ahí en este caso le estamos dando información al paciente de lo que es mejor para su salud, no sabemos si el paciente va a cumplir con esto, ¿sí? Pero se lo pedimos de forma amable porque sabemos que es lo que debería hacer. Para el punto 2, y es aquí a partir de esta actividad donde ustedes se van a poder desconectar, ustedes van a escuchar con el primer audio que tienen en la carpeta de la clase 8 oraciones donde se usan los modales, ¿sí? Cada oración va a decir el modal correcto, entonces ustedes lo tienen que ubicar. El modal está anotado no solo, sino con el verbo que lo acompaña, con el verbo que le da sentido. Entonces, para ustedes trabajar, tienen que leer toda la oración y buscar palabras claves que les ayuden a determinar cuál es el modal que mejor cumple una función dentro de ese mensaje. Sugerencia. Primero, leen la oración, subrayan o marcan palabras claves en cada oración. Palabras claves me refiero a aquellas que ustedes reconozcan inmediatamente. Luego escuchan cada oración, la pausan si es necesario para repetirla y anotan de la cajita un modal con un verbo que corresponda. Luego, en la línea que está de color verde al final de cada oración, es para que ustedes anoten la función que cumple el modal, ¿sí? Si me toca can, voy a ver si es habilidad, posibilidad, permiso. Si me toca must, qué tipo de obligación es, si es una indicación estricta. Si me toca should, si va a ser un consejo, una sugerencia, una advertencia, ¿sí? Entonces tenemos que hacer ambas cosas que hicimos en el cuadro, pero con cada oración del punto 2. En este sentido, ustedes van a elegir de los verbos que están en la cajita, no necesitan anotar la traducción completa de las oraciones porque no es lo pedido, sino escuchar, escribir el verbo que completa la oración y luego anotar la función del verbo modal en el mensaje. ¿Cuáles son los verbos con los que van a trabajar? Could indicate, podría indicar. Must follow, debe seguir. Could spell,
podría deletrear. Should consult, debería consultar. Must document, debe documentar. Can improve, pueden mejorar. Shouldn't self-medicate, no debería automedicarse. Can't apply, no puede aplicar. Esos son los verbos que ustedes van a utilizar para la escucha del punto 2. Y finalmente les quedan actividades del punto 3 y 4, que estas son para trabajar consultando con su equipo de compañeros del parcial. Van a escuchar un diálogo. En este diálogo van a escuchar la valoración de un paciente, entonces una conversación entre enfermero y paciente. Tienen que ir pintando las celdas o marcando con un tic, según corresponda, la información que van escuchando. Donde dice observaciones en el cuadro y tienen líneas para escribir es porque se van a mencionar datos referidos a, por ejemplo, la historia médica del paciente o si se medicó o si se automedicó con qué, por ejemplo. Donde tengan la parte de signos vitales es para que ustedes escuchen y escriban los valores en forma simbólica, es decir, los números que van escuchando. Y cuando hayan marcado el resto de las celdas se pueden pintar, ¿sí? Solo las que escuchan en la conversación. Cuando ya tengan este cuadro listo, lo van a utilizar como referencia para producir un párrafo cortito en español explicando información que hayan obtenido de la conversación, ¿sí? No quiero una traducción de lo que dijo la persona A, lo que respondió la persona B. Lo que quiero es que ustedes me cuenten en general cómo llegó el paciente, cómo se llama, cuántos años tiene, qué síntomas dice que tiene, cuál es su dolor. Toda la información que obtengan en forma de párrafo. Si les falta lugar, por supuesto, lo tendrán que hacer en una hoja aparte, ¿sí? Pero esto lo tienen que hacer solos. Es un ejercicio de escucha para ustedes, práctica para ustedes. Bien. Entonces, de aquí en más van a poder desconectarse, pero denme un minuto para revisar lo de la asistencia, ¿sí? Que eso sí lo voy a hacer desde la computadora, así que voy a poner en silencio el celular, voy a ingresar desde la computadora con la aplicación y voy a controlar lo que ustedes han anotado en el chat. Si alguien no se anotó en el chat, puede hacerlo ahora, ¿sí? No se desconecten todavía. Profe, Sí. profe, buen día, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, escucho. Mire, profe, en mi grupo ninguna de las tres pudo ir la clase pasada, entonces no le pudimos entregar el diálogo. Una de mis compañeras se lo mandó al correo, pero no sabemos si usted lo vio. No he vuelto a chequear el correo ahora. Puedo verificarlo si me das un segundo. Ingreso Bueno, al gracias, correo. profe. Profe, en mi caso yo le di el trabajo a la clase pasada, pero quería modificar algunas cosas en las que me equivoqué. ¿Será que se lo pueda volver a enviar al correo también? ¿Querés hacer modificaciones a el trabajo en clase No, al trabajo del parcial? Sí, Sí, antes de que podés. antes de que usted lo corrija, para que ya corrija el Sí, en realidad están revisados ya, pero si tenés modificaciones que vos quieras proponer, me parece bien que lo hagas.
Profe, la semana que viene para rendir va a ir por orden alfabético. Bien, ahí, a ver si ahí se me escucha. Lo que me consultaban respecto del orden alfabético, recuerden que ustedes notaron con numeritos, ¿sí? Para la exposición. Vamos a usar esos numeritos para sortear quiénes van a ser los primeros, pero tienen que ir todos preparados para rendir, porque la idea es que no demoren más de 5 minutos adelante presentando cada uno su, su conversación, digamos. Así que lo vamos a hacer así, a través de un tipo sorteito. Orden alfabético no tiene sentido porque se han organizado en grupos, no es individual, ¿sí? Profe, ¿nos puede dejar en el chat su correo electrónico, por favor? Sí. Lo que voy a hacer ahora es desconectarme desde el teléfono y voy a volver a la computadora, ¿sí? Desde la computadora no puedo usar el micrófono, por eso no me escuchan. Entonces, déjenme volver a la computadora, así les dejo el correo, pero puedo también tomar la asistencia desde ahí, que es más fácil que desde el teléfono, ¿sí? No se desconecten. Bueno, profe.
Bien. Ya tomé asistencia, fíjense en el chat si les figura el correo para las personas que lo necesiten. Sí, profe, gracias. Listo. A partir de este Profe, momento, una entonces, pregunta. sí, escucho. Nosotras en nuestro grupo, 2 rendimos ética. ¿Hay alguna posibilidad que nuestro grupo nos rinda ese día, el jueves? Porque encima es un recuperatorio, no es que es el primer parcial. ¿Son las únicas que están en esa situación? No, profe, yo y No, otra compañera también. no, tú también. Creo que somos pocos los que recuperamos, pero en mi grupo somos 2. Bien, no habría problema en que pasen para la otra clase. Lo que yo necesito es que no sean gran cantidad de grupos los que tienen que pasar para otra clase, porque si no estaríamos en la misma situación de que corremos riesgo de que no nos alcance el tiempo. Si son 2 o 3 grupos, sí pueden quedar directamente para la clase siguiente, ¿sí? Entonces, creería yo que no hay problema. De todos modos, eso lo podemos charlar ahí, porque ustedes las personas que rinden ética, lo mismo se van a presentar a la clase, o me están avisando porque van a faltar. No, igual, profe. Después viene ética. Bien, entonces ahí mismo podemos hablar quiénes son los grupos. Si es así, que son pocas personas, no creo que habría inconveniente de que pasen a la clase siguiente, ¿sí? Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. A partir de ahora, entonces se pueden desconectar. Ya tomé asistencia, ¿sí? Bueno, profe, ¿Estén muchas bien? gracias. Chao, profe, gracias. Profe, Nos vemos. Sí, disculpe, Chao, ¿le profe, puedo hacer una gracias. consulta? sí, te escucho. Yo la clase pasada no fui y mis compañeros me dijeron que le entregaron la clase 8. ¿Se Sí, la puedo entregar la clase que viene? exacto. Ah, Cuando nos listo. veamos, Listo, era para eso. Muchísimas gracias. hasta luego. Profe, una consulta. Sí, Nosotros le habíamos enviado 2 diálogos porque no nos decidíamos por uno. 2 diálogos. Ujú. Los dos ya están revisados, entonces ustedes lo que tendrían que hacer es elegir cuál van a presentar, ¿sí? Con Claro, cuál se van a quedar. eso queríamos saber si nos había corregido los 2 o solo uno. Están revisados. Todo lo que me han entregado está revisado. Bueno, profe, gracias. Listo. Profe, una consulta. Profe, ¿Esta clase no hay que entregarla, la que hicimos hoy? Esto lo tienen que llevar la clase que viene porque en la parte de atrás, lo que es ejercicio 3 y 4 es en grupo. Entonces yo lo que voy a hacer es pedirles que me den una hojita por grupo para tenerlo como una actividad grupal o como una nota extra por si les llega a hacer falta, ¿sí? Entonces no me lo van a entregar individualmente, pero que al menos una persona del grupo de parcial lo lleve resuelto. Van a fijarse que tiene un cuadrito que dice Group Assignment, ¿sí? Trabajo grupal, y tiene para los nombres. Es porque la idea es que me entreguen al menos una copia de esto. Ah, bueno, profe. Gracias. Listo. profe, y la corrección del diálogo, eso la nota, o bueno, la corrección, ¿cuándo la va a dar? A partir de mañana les empiezan a llegar los correos. Profe, disculpe, yo tenía una duda. Usted dijo que iba a subir herramientas para que lo podamos como traducir, o sea, hablarlo. Sí. Ya me preparé un par de videitos y armé un documento que tiene un par de links. La idea es que ustedes prueben, sugiero que lo hagan en computadora, no en celular, entrar a las páginas que les voy a compartir. En la misma carpeta de la clase va a estar compartido, ¿sí? La idea es que ustedes entren a esas páginas, pegan sus líneas, no todo el diálogo, peguen sus líneas de forma individual y les van a ver unos parámetros que les va a pedir respecto del idioma en que lo necesitan, si quieren que la persona que hable sea hombre o mujer,
Van a clicar un par de opciones y se van a dar cuenta que se les va a descargar el archivo, ¿sí? Les voy a enviar 2 opciones en videíto y con los links lo voy a poner en la carpeta de la clase y ustedes van a poder probar alguna de esas herramientas que son muy rápidas y muy sencillas de usar. Así que si me dan un tiempito va a estar en esta clase, ¿sí? En la carpeta de la clase 9. Bien, profe, gracias. Era para poder ya ir preparándonos. Listo, perfecto. Bueno, si no hay más consultas ya nos desconectamos, ¿sí? Que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao.